En este vídeo vamos a seguir trabajando los ejercicios de selectividad de la parte de gravitación que se centra en el movimiento orbital de planetas y satélites. Los 4 ejercicios de selectividad que vamos a ver en este vídeo realmente son muy parecidos a los 5 que vimos en el vídeo anterior, por lo que te recomiendo que si el anterior no lo has visto, lo veas, porque en este, si has visto el otro, en este pues podrás intentarlo directamente y lo tendrás ya más controlado, y además que en este, como ya lo vimos en el anterior, en este vamos a ir un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Así que te voy a poner ya el primer enunciado y empezamos. El ejercicio dice lo siguiente: una estrella gira alrededor de un objeto estelar con un periodo de 28 días terrestres, siguiendo una órbita circular de radio 0,45 por 10 a la 8 kilómetros. Te pide la masa del objeto estelar y que si el diámetro del objeto es de 200 kilómetros, ¿cuál será el valor de la gravedad en su superficie? Te animo a que le des pausa al vídeo, intentes este ejercicio y en 3 segunditos vamos a ver la solución. 3, 2, 1. Entonces, lo primero que nos piden es la masa del objeto, ¿de acuerdo? Y antes que nada, como ahora estamos hablando de lo que vamos a trabajar principalmente va a ser el concepto de velocidad orbital y de periodo de revolución, como en la clase pasada, lo que vamos a hacer antes de empezar es un pequeño recordatorio de dónde salían las fórmulas. Así que te lo pongo en pantalla. La de la velocidad orbital venía de igualar la fuerza de la gravedad a la fuerza centrípeta, y la del periodo de revolución venía de la tipiquísima fórmula de que la velocidad es distancia entre tiempo. A partir de ahí sacábamos esto. Lo dicho, esto lo voy a pasar ya porque es algo que vimos en la clase explicativa, ¿de acuerdo? Así que si no lo has visto y quieres repasar conceptos, tienes el vídeo en el canal. Dicho esto, vamos a ver ya lo que nos preguntaba el ejercicio, que es lo siguiente: nos piden la masa del objeto, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dan para que saquemos nosotros la masa del objeto? Aparte de la constante, lo que nos dicen es que nos dan el periodo de revolución, 28 días terrestres, y luego nos dicen la órbita, que sigue una órbita de este radio, ¿de acuerdo? Así que lo que nos están dando es radio y periodo de revolución. El radio lo hemos pasado a metros y el periodo de revolución lo hemos pasado a segundos para poder meterlo dentro de la fórmula sin tener ningún problema. Ahora sí, teniendo el periodo de revolución y teniendo el radio, fíjate que es muy sencillo, lo único que nos queda por saber es la masa, que es precisamente lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Al final, como es el primer ejercicio, te digo lo mismo que digo en todos los vídeos. Vas a ver que a mí, por ejemplo, como ya he hecho muchísimos ejercicios de estos, me resulta muy sencillo cuando veo el enunciado decir, vale, pues como me piden esto, cojo esto, lo saco de aquí, no sé qué, y con esto lo meto. Pero claro, es normal que si te estás enfrentando a los primeros ejercicios no tengas esta soltura de qué tienes que coger, qué fórmulas tienes que utilizar para al final acabar sacando lo que te piden. Entonces, lo dicho, fíjate que ¿por qué he utilizado esta fórmula? Pues porque básicamente es lo que me están dando, ¿de acuerdo? Como me dan como dato la fórmula como me dan como dato el periodo de revolución, pues utilizaré la fórmula del periodo de revolución. Si aparte de esto me hubiesen nombrado, por ejemplo, la velocidad orbital, pues eso seguramente es que tengas que utilizar también esa fórmula. Así que lo dicho, recomendación de la casa: siempre que te nombren algo en el enunciado, apúntate la fórmula y así por lo menos la tendrás delante, para que es muy probable que la tengas que utilizar para a lo mejor con eso sacar una cosa y con esa cosa ya sacar el resultado final, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más. El caso, lo que nos están pidiendo es la masa, así que básicamente despejamos, ¿de acuerdo? Poniéndolo todo al cuadrado, despejo la masa y como todos los otros datos ya los tenemos, 4pi al cuadrado, esto es la g, después esto es el periodo de revolución al cuadrado, acuérdate de el cuadrado ponerlo en el paréntesis, si no en la calculadora interpretará que solo has puesto al cuadrado el 10 a la 6, ¿de acuerdo? Y por último, esto es el radio al cubo, 3/4 de lo mismo, ponle paréntesis, si no te va a dar el resultado mal. Acuérdate otra vez de que esto esté en segundos y de que esto esté en metros, y así te dará este resultado que es la masa correcta de esta estrella, ¿de acuerdo? No, perdón, de este objeto estelar, que es lo que nos preguntaban. Ahora vamos al apartado B, que nos pregunta la gravedad en su superficie, la superficie del objeto estelar. Entonces, el campo gravitatorio, su intensidad será G por la masa entre el radio al cuadrado. Esto es un apartado muy sencillo, porque la masa la acabamos de sacar, 9,21 por 10 a la 30, y el radio nos lo daba el propio ejercicio. Ah, no, perdón, nos lo da dentro del apartado. Te dice que son 200 kilómetros de diámetro. Cuidadito, que esto son cosas donde la cagas. Poner aquí un 200, te quedas aquí, te queda más ancho que largo y la estás cagando por dos cosas. Una, porque no son 200 el diámetro, perdón, no son 200 de radio, sino que son 200 de diámetro. Por tanto, lo tenemos que dividir entre dos, porque nosotros lo que queremos es el radio, y la estás cagando en segundo motivo por poner un 200 cuando son 200 kilómetros, no 200 metros. Por tanto, hay que pasarlo a metros. Ahora sí, está ya todo correcto. Hacemos el cálculo y me da este resultado: 6,14 por 10 a la 10 newtons por kilo. Fíjate que es una barbaridad de gravedad. ¿Por qué? Pues porque nos ha dado, porque tiene una masa muy grande y es un objeto pequeñito, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con el ejercicio 2. Lo mismo, te lo dejo en pantalla, léete el enunciado tranquilamente, te animo a que lo intentes, o que al menos, si te da pereza, que pienses en tu cabeza cómo lo resolverías, que te fijes en los detallitos donde las cositas que te ponen para que falles, ¿de acuerdo? Y que aprendas ya a detectarlos, y en 3 segunditos te pongo la solución. 3, 2, 1. Entonces, lo que nos dice este ejercicio, que lo he dicho, este es un ejercicio de estos que, por lo menos lo he dicho, aunque no lo hagas, piensa cómo lo harías, porque ya aquí empezamos mal. Fíjate que pone: a partir de la ley fundamental de la dinámica, deduzca la expresión de la velocidad orbital de un satélite que gira en una órbita circular de radio r alrededor de un planeta de masa m. Entonces, lo dicho, si no has pensado cómo resolver este apartado, piénsalo, porque es de esas cosas que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, cuando te explico la solución es muy obvia, pero tú te ponen esto en selectividad y habrá más de uno que diga, hostia, ¿qué coño es la ley fundamental de la dinámica? Y hay más de uno que se pone nervioso y ya empiezas el examen con mal pie. Así que lo dicho, dale una pensada si no lo has sacado. Y luego el apartado B te dice que ahora sí ya te da números, tienes un satélite de 21 kilos que gira alrededor de Marte. Calcula el radio de la órbita circular y la energía mecánica del satélite si su periodo es igual al de rotación del planeta, ¿de acuerdo? Te da todos estos datos: masa de Marte, periodo de revolución del planeta y la constante G, ¿de acuerdo? Así que vamos ya a ver el famoso apartado A ver qué significaba esto que nos han dicho. Básicamente, ¿qué es la ley fundamental de la dinámica? Esto es de esas cosas que es una tontería, pero que por esto puede ir el ejercicio por el aire, o al menos el apartado. La ley fundamental de la dinámica es básicamente la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Que a partir de esto saques esto.
¿Y cómo? Pues muy sencillo. La fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la fuerza, ¿de qué fuerza estamos hablando? De la fuerza de la gravedad. Y la aceleración es una aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Porque es un objeto y la aceleración va todo el rato hacia el centro, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, la fuerza de la gravedad, su fórmula es esta. Y luego la aceleración centrípeta es la velocidad, en este caso orbital al cuadrado, entre el radio. Por tanto, a partir de esto con esto se te va, este se te va con uno de aquí, despejas la v, lo pones esto dentro de una raíz cuadrada y ya tendrías el primer apartado, ¿de acuerdo? Lo dicho, es una tontería, al final es sacar la fórmula de la velocidad orbital, pero como te lo preguntan así con fantasía, lo dicho, más de uno se pone nervioso y va el apartado por el aire. El segundo apartado te preguntaba por el satélite que gira alrededor de Marte, ¿de acuerdo? Entonces, como ahora vamos a utilizar el periodo de revolución, pues aparte de esta fórmula que acabamos de sacar, te he puesto aquí también la otra para recordar de dónde salía. Si necesitas refrescarlo, tienes el vídeo de la explicación teórica de todos los conceptos de este tema en el canal, ¿de acuerdo? Así que te animo a echarle un ojo. Dicho esto, básicamente, lo que nos dice el enunciado es que el periodo de rotación del planeta es igual al periodo de revolución de este satélite de 21 kilos. Por tanto, el periodo de revolución del planeta nos lo daban en el enunciado, bueno, en los datos, 24,62 horas, que pasado a segundos son 88.632. Así que lo que vamos a hacer es utilizar esta formulita para averiguar el radio orbital, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque básicamente fíjate que como lo que queremos saber es el radio, lo que vamos a hacer es a partir de aquí llegar hasta aquí para, pues eso, que nos sea más fácil despejar calcular el radio, mejor dicho. Fíjate que qué cosas necesitamos para calcular el radio. El periodo de revolución, lo sabemos, la constante G, la masa de Marte también la sabemos, nos la da el enunciado, y luego esto es 4pi al cuadrado y luego esto es elevado a un tercio. Así que con estos datos ya lo podemos calcular. Nos da 2,04 por 10 a la 7, ¿de acuerdo? Aquí las únicas cosas que hay que tener cuidado es simplemente que esto pasarlo a segundos y luego pues el dato de la masa ponerlo bien, ¿de acuerdo? Y poquito más. Ahora sí, ya tenemos el radio orbital. Ahora pasamos a un concepto que en estos ejercicios que llevamos practicando todavía no lo hemos trabajado, pero que vamos a ir incorporando cositas nuevas a medida que vamos haciendo más ejercicios. Se trata de energía mecánica del satélite. Dentro de un ejercicio no lo hemos trabajado, pero vuelvo a repetir, en los conceptos teóricos que vimos en la primera clase de este tema, esto lo vimos de sobra y muy poquito a poco, así que si necesitas echarle un ojo, ya sabes. El caso, básicamente todo esto es para llegar hasta la fórmula de la energía mecánica de un satélite, que al final era la mitad de la energía potencial, ¿de acuerdo? Así que para saber esto, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos saber menos un medio de la constante G por la masa, en este caso de Marte, por la masa del satélite entre la distancia, mejor dicho, entre el radio orbital, ¿de acuerdo? Como sabemos todos los datos, simplemente calculamos y se me ha olvidado hacer el cálculo. Se me ha olvidado hacer el cálculo, pero no te preocupes que lo hago en un momento. Si encuentro la calculadora, vale. Esto básicamente será menos un medio de 6,67 por 10 a la menos 11 por 6,42 por 10 a la 23 por 21 entre 2,04 por 10 elevado a 7. Espero haberlo puesto bien, que con las prisas del directo, vale. Y esto nos da menos, a ver que lo apunte aquí, esto es menos 2,20 por 10 a la, a ver que cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10 a la 7. Y como estamos hablando de energía, las unidades son Joule, ¿vale? Disculpa que no lo haya apuntado, que el que lo tenga que calcular en directo hace que esto sea mucho menos dinámico, pero bueno, espero que hayas sabido hacer el ejercicio y que te haya salido bien. Vamos a por el tercero. Lo dicho, le das pausa al vídeo, al menos inténtalo o bien piensa el cómo lo resolverías y ahora, lo ideal es que lo intentes obviamente, pero bueno, ahora vemos la solución en 3 segundos. 3, 2, 1. Entonces, el ejercicio dice que un satélite sigue una órbita circular sincrónica, es decir, del mismo periodo que el de rotación del planeta, lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior. El radio te lo dan aquí en torno a un planeta de masa tanto. Calcula la velocidad del satélite, la órbita y el periodo de rotación del planeta sobre el eje, ¿de acuerdo? Espero que lo hayas peleado y vamos a ver la solución. Básicamente, lo primero que nos están preguntando es la velocidad del satélite. Por tanto, como me preguntan la velocidad, lo primero que hago yo es apuntarme la fórmula de la velocidad. ¿Para qué? Pues porque así puedo ver qué tengo y qué me falta para hacer este cálculo. ¿Qué necesito? La masa y el radio. La masa lo tengo, a ver, sí, la tengo aquí. Ya la tenemos. Y luego el otro es el radio, que sería esto de aquí. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Por qué he puesto aquí un 8 si aquí hay un 5? Pues porque te lo han dado el dato en kilómetros, ¿de acuerdo? Esto es trampa tipiquísima de estos ejercicios para que caigas. Velocidad 28.231,97 metros partido de segundo. Esa es la velocidad orbital del satélite. Pasamos al ejercicio B, el periodo de rotación del planeta sobre su eje. Pues bien, como nos han dicho que sigue una órbita sincrónica, es decir, del mismo periodo que el de rotación del planeta, el periodo de revolución del satélite es igual al periodo de rotación del planeta. Por tanto, será igual a 2pi entre el radio orbital entre la velocidad, ¿de acuerdo? Al final lo que vamos a hacer es, pues eso, como una cosa es igual que la otra, pues yo voy a calcular el periodo de revolución del satélite, que es para lo que tenemos una fórmula, y luego pues el resultado, como es lo mismo que lo otro, pues esa es la solución, ¿de acuerdo? Así que para esto necesitamos el radio orbital, que lo conocemos, y luego necesitamos la velocidad orbital, que es precisamente lo que hemos sacado en este apartado. Así que es muy sencillo, simplemente sustituimos, acordándote de ponerlo en metros, y esto sería la solución, que para que quede más bonito lo pasamos a horas. Ya tendríamos el periodo de rotación del planeta, que es lo mismo que el periodo de revolución del satélite, porque son sincrónicos. Vamos a por el último ejercicio de esta clase. Dice, bueno, antes de decirte lo que dice, dale pausa al vídeo, léetelo tranquilamente, piensa a ver si sabrías resolverlo, si lo intentas mejor que mejor, y ahora vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente. Tenemos dos lunas que orbitan alrededor de un planeta desconocido. Describen órbitas circulares concéntricas con el planeta y tienen periodos orbitales de 42 y 171,6 horas respectivamente. A través de la observación directa se sabe que el diámetro de la órbita que describe la luna más alejada del planeta es de tanto. Despreciando el efecto gravitatorio de una luna sobre la otra, determine la velocidad orbital de la luna exterior y el radio de la órbita de la luna interior.
apartado A. El apartado B te dice la masa del planeta y la aceleración de la gravedad sobre su superficie, si tienen un diámetro de tanto, ¿de acuerdo? Así que vamos primero con el apartado A. Entonces, el apartado A nos pide dos cosas: velocidad orbital de la Luna de fuera y radio de la Luna de dentro. Así que vamos a empezar con cuál. Bueno, como estamos hablando aquí de los datos que nos dan nos están hablando, fíjate, nos dan datos del periodo de revolución. Por tanto, yo me apunto a la fórmula del periodo de revolución, porque seguramente la vaya a necesitar, porque para esta fórmula, que es la que nos piden velocidad orbital, seguramente una de estas dos cosas no la tengamos que sacar a partir de aquí y luego ya meterlo aquí y calcular lo que nos piden, ¿de acuerdo? Esto es lo típico de la mayoría de ejercicios de este tipo. Así que ya hecho este pequeño planteamiento, vamos a ver cómo lo solucionamos. Para calcular lo que nos están pidiendo, que es la velocidad, necesito la masa y necesito el radio orbital. El radio orbital, fíjate que el enunciado me da el del segundo. Por tanto, como me están pidiendo la velocidad orbital del segundo, es decir, del de fuera, pues entonces, bien, esto lo conozco. Pero ¿qué sucede? Que no tengo la masa. ¿Cómo vamos a sacar la masa? Pues lo que te he dicho, efectivamente, si sabemos el radio y sabemos el periodo de revolución, puedo sacar la masa. Lo calculo, lo meto aquí y saco la velocidad, ¿de acuerdo? Así que esto es precisamente lo que vamos a hacer. Como lo que necesito es la masa, lo ponemos todo al cuadrado y despejamos la masa para que nos quede más bonito. Y ahora ya la G la conozco, el periodo de revolución lo conozco, acuérdate de poner el de la masa 2, la masa de fuera y no la de dentro, si no, pues va el ejercicio por el aire. Y luego el radio orbital también nos lo daba el ejercicio. Fíjate que el radio orbital que nos daba era precisamente el de la Luna de fuera, ¿de acuerdo? Así que con todo esto sustituimos, acordándote del radio orbital. Fíjate que aquí está 10 a la 6 y yo lo he puesto 10 a la 9. ¿Por qué? Ah, no, perdón, ¿dónde está el dato del radio orbital? Ah, vale, sí. Porque he puesto aquí fíjate, que he puesto 1,07 por 10 a la 9 y el dato que nos daban era 2,14 por 10 a la 6. Ya lo hemos dicho alguna vez. No solo estaba la trampa de los kilómetros, que hay que pasarlo a metros, sino que además esto era el diámetro. Por tanto, lo dividimos entre 2 para tener el radio. Ahora sí, salvando estas cagadas, lo siguiente es el periodo tenerlo en segundos y ya lo sustituyes y nos da esta masa de aquí, ¿de acuerdo? Ahora que ya tenemos la masa, pues ya vamos a sustituir dentro de la fórmula de la velocidad orbital, que acuérdate que era lo que al final queríamos sacar. Fíjate que este dato es el que hemos puesto, este dato era el del radio orbital, que ya lo sabíamos, sustituimos y nos da que la velocidad es 882,88 metros segundo. Ya tenemos la primera parte del apartado A. Ahora vamos a la segunda, que nos pide el radio de la órbita de la Luna interior. Fíjate que han sido buenos y nos han preguntado primero por la Luna de fuera y luego por la Luna de dentro. ¿Por qué? Pues porque la Luna de fuera nos habían dado dos pistas, su periodo de revolución y su radio. En cambio, la de dentro solamente nos habían dado su periodo de revolución. Entonces, ahora que hemos hecho el cálculo de la de fuera, el cálculo intermedio, que era la masa, lo vamos a utilizar para la Luna de dentro. Si nos lo hubiesen dicho al revés, tendrías que haber sido tú la persona que hubiese pensado, ostras, primero voy a hacer el cálculo que me piden después porque necesito cosas para hacerlo primero, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, han sido buenos y te han puesto en el orden que hay que hacer los cálculos, pues eso, para que sea un pelín más sencillo el ejercicio. Lo dicho, para calcular el radio de la órbita de la Luna interior, fíjate que lo que nos daba el enunciado era el periodo de revolución, pero en este caso el enunciado no nos daba ni la masa ni el radio. Entonces, lo dicho, si hubiésemos intentado de primera calcular esto, hubiésemos tenido un problema. Pero ¿qué sucede? Que ahora la masa ya la conocemos porque ya la hemos calculado en el apartado, en el paso anterior, mejor dicho. Así que ahora ya sí que la única incógnita que tenemos es el radio orbital. Así que simplemente sustituimos todos los datos y me da que el radio orbital es de 4,19 por 10 a la 8 metros. Ahora, el apartado B lo que nos pide es la masa del planeta y la aceleración de la gravedad sobre su superficie, si tiene un diámetro de tanto. La masa del planeta en realidad es algo que ya hemos calculado aquí, en este primer apartado, ¿de acuerdo? Era 1,90 por 10 a la 27. Esa masa que hemos sacado, acuérdate que es la masa del objeto, no del objeto que orbita, sino del objeto que hace que el otro orbite, ¿de acuerdo? El objeto que está en el centro. Así que la masa ya la tenemos y sabiendo la masa y sabiendo el radio del planeta, podemos sacar fácilmente el campo gravitatorio en su superficie. La única trampita que nos ponen es otra vez la del diámetro. Así que, por favor, si te ponen esta trampa en el examen, no caigas en ella. Dividimos entre 2 el diámetro, lo pasamos a metros, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí, que con todos estos datos sacamos cuánto vale la gravedad. 880,07 newtons partido de kilo. Ya tenemos este último ejercicio. Espero que, ya sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que hemos visto aquí, hemos introducido algún pequeño apartado sobre energía, pero al final la mayoría han seguido tratando de velocidad orbital y periodo de revolución, que es lo mismo que estuvimos trabajando a saco en la clase anterior. Así que espero que llegados a este punto ya vayas en avión respecto a esto, porque en los siguientes vídeos para practicar ejercicios de selectividad, lo que vamos a trabajar van a ser sobre todo los conceptos de energía mecánica, velocidad de escape, que son los que nos queda más por trabajar. Así que dicho esto, si has tenido cualquier duda, tienes los comentarios o el servidor de Discord, acuérdate que tienes material adicional en la descripción y te deseo muchísimo ánimo con este tema. Vamos a por más ejercicios.